Antes de que empiece esta historia, necesito que hagas algo. Cierra los ojos un momento. Imagina que eres el hombre más rico de tu ciudad. Tienes 50 empleados, 3 automóviles de lujo, una mansión con vista al mar que hace suspirar a cualquiera. Tienes todo lo que el dinero puede comprar. Absolutamente todo. Pero hay una noche, una sola noche, en la que entras a un restaurante cualquiera después de una jornada larga, y la ves. A ella. A la mujer que juraste amar para siempre. La mujer a quien abandonaste. Y está embarazada. Y lleva un delantal de mesera. Y sonríe a los clientes como si el mundo no le hubiera partido el corazón en 1000 pedazos. ¿Qué harías tú? Eso es exactamente lo que le pasó a Rodrigo Valcárcel. Y lo que hizo después cambió su vida para siempre. Quédate, porque esta historia no es lo que crees que es. Rodrigo Valcárcel tenía 42 años y la vida perfecta, al menos eso era lo que aparecía en las revistas de negocios. Nacido en el seno de una familia de clase media en Monterrey, México, no había heredado ni un solo centavo de su fortuna. Cada peso que tenía lo había ganado con trabajo, con astucia, con sacrificio, y a veces, había que decirlo en voz baja, con una frialdad que pocos hombres son capaces de sostener durante años sin que les cueste algo. Fundó su primera empresa a los 26 años, una pequeña importadora de tecnología que en 5 años se convirtió en el proveedor principal de 3 cadenas de tiendas departamentales. Para cuando cumplió 32, ya tenía su propio edificio de oficinas en el centro financiero de la ciudad. Para los 38, manejaba operaciones en 4 países. La gente lo miraba y veía al hombre del éxito, el hombre que nunca se rendía, el que dormía 4 horas porque el tiempo era dinero, el dinero era poder, y el poder era lo único que nunca traicionaba. Al menos eso era lo que él creía. Lo que nadie sabía, lo que él mismo se negaba a admitir, era que en algún momento del camino Rodrigo Valcárcel había dejado de ser una persona y se había convertido en una máquina. Una máquina brillante, eficiente, exitosa. Pero una máquina al fin. Y las máquinas no aman. Las máquinas producen. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque a veces nos tome años entenderla. Había estado casado una vez. Con Valeria. Y ese era el único capítulo de su vida que no aparecía en ninguna revista, el único que él guardaba con ese silencio particular de los hombres que saben que cometieron un error y que admitirlo en voz alta les costaría demasiado. La conoció cuando ambos tenían 24 años, en la boda de un amigo común. Ella llevaba un vestido azul marino que no era costoso ni extravagante, pero que la hacía ver como si hubiera salido de una pintura del Renacimiento. Tenía el cabello negro recogido en un moño sencillo, los ojos color miel que brillaban cuando se reía, y una risa que Rodrigo escuchó desde el otro lado del salón y pensó, esa risa es la cosa más real que he oído en años. Se acercó. Le pidió bailar. Ella dijo que no sabía bailar bien. Él dijo que no importaba. Y estuvieron 2 horas en la pista equivocándose los dos y riéndose los dos, y cuando terminó la noche, Rodrigo supo con una certeza que raramente sentía que quería volver a ver a esa mujer. Salieron 6 meses. Se casaron al año. Fueron, durante un tiempo breve pero completamente real, increíblemente felices. Valeria era maestra de primaria. Le encantaban los libros, el café amargo, los perros callejeros y las películas antiguas en blanco y negro. No tenía ambiciones de riqueza, no le importaba la clase social, no le impresionaban los títulos ni los automóviles. Lo que le importaba era la honestidad, la presencia, el tiempo. Y eso, precisamente eso, fue el principio del problema. Porque mientras el negocio de Rodrigo crecía, su presencia en casa se encogía. Las cenas que prometía y cancelaba. Los fines de semana que desaparecían detrás de contratos y llamadas internacionales. Los cumpleaños de ella que él recordaba a medias, o directamente no recordaba del todo. Valeria lo hablaba con calma al principio. Luego con más urgencia. Luego con ese silencio pesado que es peor que cualquier discusión, ese silencio que no grita pero que todo lo dice. Rodrigo escuchaba, asentía, prometía cambiar. Y no cambiaba. No porque fuera malvado. No porque no la quisiera. Sino porque era un hombre que genuinamente no comprendía, o no quería comprender, que una persona puede perder a otra no solo con una traición dramática, sino con 100 ausencias pequeñas. Con 100 momentos en que elegiste el teléfono en lugar de sus ojos. Con 100 veces que dijiste mañana y el mañana nunca llegó. El amor no siempre muere de una sola herida profunda. A veces se desangra lentamente, gota a gota, en los silencios de las cenas solitarias y las camas frías de tanto trabajar.
El divorcio llegó un martes de noviembre, 5 años después de la boda. Valeria no llegó llorando. No llegó con maletas hechas a las 3 de la mañana. Llegó un martes cualquiera, con la mesa puesta, la cena servida, pollo al limón que era la favorita de Rodrigo, y un sobresellado junto al plato. Rodrigo llegó a las 10 de la noche. Vio la cena. Vio el sobre. La miró a ella. ¿Qué es esto?, preguntó. Son los papeles del divorcio, respondió ella con una voz tan tranquila, tan limpia, que fue más aterradora que cualquier grito. Ya los firmé yo. Solo necesito tu firma. Rodrigo intentó hablar. Ella lo interrumpió suavemente, no quiero una discusión. No quiero reproches. No tengo energía para eso. Solo quiero que sepas que te quise con todo lo que soy. Y que esperé. Esperé mucho tiempo. Pero llegué a un punto en el que seguir esperando se sentía como irme apagando, y yo no quiero apagarme. Yo quiero vivir. Él abrió la boca. La cerró. Luego, porque así funciona la mente de un hombre que no quiere mirarse a sí mismo, preguntó lo primero que le vino, ¿hay alguien más? Ella lo miró con una expresión que no era enojo ni desprecio. Era algo más triste. Era lástima. No, Rodrigo. No hay nadie más. Hay alguien menos. Y ese alguien eres tú. Él firmó los papeles esa misma noche. No porque no la quisiera, sino porque en algún lugar de su corazón endurecido por años de negocios, sintió que si la dejaba ir demostraba que podía sobrevivir sin nada. Que no necesitaba a nadie. Que era suficiente por sí mismo. Esa fue, quizás, la decisión más cara de su vida. Y no me refiero al dinero. Los siguientes 4 años, Rodrigo los llenó de lo único que sabía hacer bien, trabajar. Expandió su empresa a 2 nuevos países. Ganó premios empresariales. Apareció en la portada de una revista de negocios con el título El hombre que no se rinde. Contrató más personal, compró más propiedades, asistió a más cenas de gala donde la gente lo felicitaba y él sonreía con esa sonrisa pulida y vacía que había aprendido a usar como escudo. Salió con 2 mujeres en esos 4 años. Ambas eran hermosas, inteligentes, exitosas. Ambas lo dejaron por la misma razón. No estás aquí, le dijo la primera. Puedes estar en la misma habitación y no estar presente, dijo la segunda. Rodrigo se decía a sí mismo que simplemente no había encontrado a la persona correcta, que el amor era una lotería, que él no había nacido para ese tipo de vida tranquila y doméstica. Lo que no se decía, lo que no se permitía decir, era que seguía pensando en Valeria. No todos los días. Pero sí en las noches cuando el departamento estaba demasiado silencioso y el éxito se sentía como una habitación muy grande y muy fría. 4 años después del divorcio no sabía nada de ella. No la había buscado. Tampoco había hecho lo contrario. Simplemente había construido una pared y había puesto su nombre detrás de esa pared y había dicho, aquí termina esa historia. Pero las historias no terminan cuando nosotros decidimos. Las historias terminan cuando quieren. Era un jueves de octubre cuando todo cambió. Rodrigo había pasado 8 horas en reuniones con inversionistas de Ciudad de México. Era el tipo de día que agota no el cuerpo sino el alma. Sonrisas forzadas, cifras, estrategias, presentaciones en PowerPoint con colores corporativos que no significan nada. Para las 9 de la noche tenía el tipo de hambre y el tipo de cansancio que hacen que un hombre simplemente entre al primer restaurante que encuentre. El restaurante se llamaba La Terraza de Ana. Era un lugar modesto pero acogedor, en una calle secundaria del centro histórico. Mesas de madera, manteles blancos, plantas en las ventanas, luz cálida. El tipo de lugar que en otro tiempo de su vida Rodrigo habría disfrutado. Entró. Lo sentaron junto a la ventana. Tomó el menú. Y entonces la vio. Al principio no la reconoció. O quizás sí la reconoció pero su cerebro se negó a procesar la información, porque la imagen no encajaba con ninguno de sus esquemas mentales. Era una mujer con un delantal azul marino, el cabello negro recogido igual que siempre, igual que el primer día, cargando una charola con 3 platos con una habilidad que demostraba meses de práctica. Caminaba entre las mesas con esa gracia particular de quien ha aprendido a moverse en espacios pequeños sin chocar con nada. Se detuvo en la mesa de al lado, sirvió con cuidado, dijo algo que hizo reír a los clientes, y cuando se dio la vuelta Rodrigo la vio de frente. Valeria. Y entonces vio lo que no había visto desde el otro ángulo. El vientre. Grande, redondo, inconfundible. Valeria estaba embarazada. Muy embarazada. De 7, quizás 8 meses. Y estaba trabajando como mesera. El mundo se detuvo.
Rodrigo sintió cosas en los siguientes 3 segundos que no había sentido en 4 años juntos, una descarga en el pecho, un nudo en la garganta, un zumbido en los oídos. Y sobre todo, una pregunta que lo golpeó como un puño: ¿cómo llegó aquí? Y debajo de esa pregunta, enterrada más hondo, otra que era la verdadera: ¿qué hice yo para que llegara aquí? Valeria lo vio en el momento en que se acercó a su mesa con una libreta y una sonrisa profesional lista para tomar el pedido. La sonrisa no desapareció del todo, pero cambió. Se tensó ligeramente en las comisuras, como cuando uno ve algo que reconoce pero no estaba esperando ver. Buenas noches, dijo ella con una voz completamente controlada. Bienvenido a la terraza. ¿Qué le ofrezco? Rodrigo dijo su nombre casi en susurro, como si dudara de que fuera real lo que estaba viendo. Una pausa. Brief. A pain is perceptible. Rodrigo, respondió ella con la misma voz tranquila. ¿Qué vas a ordenar? Él buscó palabras. Él, que presentaba antesalas llenas de inversionistas sin tartamudear, de repente no encontraba palabras. ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente. Trabajo aquí, respondió ella con una naturalidad tan absoluta que Rodrigo sintió algo que no sabía nombrar. ¿Quieres ver las especialidades del día o prefieres el menú regular? Cuando él intentó seguir hablando, ella lo detuvo con firmeza pero sin crueldad. Rodrigo, estoy trabajando. Si quieres comer, con mucho gusto te atiendo. Si no, no te voy a obligar a quedarte. Él se quedó. Ordenó lo primero que señaló en el menú sin leerlo. Y mientras esperaba la comida, incapaz de mirar su teléfono, incapaz de mirar nada que no fuera a ella moviéndose entre las mesas con ese vientre enorme y esa sonrisa que servía y preguntaba y recordaba pedidos y traía agua y hacía que todo pareciera fácil. Rodrigo Valcárcel, millonario, empresario, hombre que lo tenía todo. Sintió que era la persona más pequeña de esa habitación. Al final de la noche, cuando el restaurante empezaba a vaciarse, Rodrigo esperó. No porque tuviera un plan. No porque supiera qué iba a decir. Sino porque algo en él no podía simplemente irse. No esta vez. Valeria se acercó con la cuenta. Él puso su tarjeta sobre la mesa y con voz tranquila le pidió solo unos minutos. Por favor. Ella miró hacia la cocina, evaluó, y finalmente se sentó frente a él. Tengo 10 minutos mientras recogen las mesas, dijo. Solo 10. Se apoyó en el respaldo con esa incomodidad característica del último trimestre de embarazo, y hubo algo en ese gesto tan humano, tan real, tan alejado del mundo de hoteles y juntas en el que vivía Rodrigo, que él tuvo que carraspear para no dejar que la emoción le ganara. ¿Estás bien?, preguntó. Y luego, antes de que ella pudiera responder, lo dijo en serio. No como phrase. ¿Estás bien? Valeria lo miró un momento. Estoy mejor que nunca, dijo. Y no sonaba a orgullo herido ni a performance. Sonaba verdad. Sé que esto, señaló el delantal, el restaurante, el vientre, no es lo que la gente esperaría ver. Pero estoy bien. Rodrigo preguntó por el padre. Ella respondió directamente que no estaba en el cuadro, que no fue una historia larga ni feliz, y que estaba bien así. ¿Estás sola?, insistió él. Estoy independiente, corrigió ella. Hay diferencia. Rodrigo asintió lentamente. ¿Por qué estás trabajando aquí?, preguntó. No te lo pregunto con juicio, te lo juro. Recuerdo que eras maestra. Lo sigo siendo, respondió ella. Doy clases en las mañanas en una escuela pública. Trabajo aquí en las tardes y las noches. El bebé llega en 6 semanas y necesito el colchón económico. Rodrigo empezó a decir que él podía ayudar, y ella lo cortó antes de que terminara. No. La palabra fue suave pero absolutamente definitiva. Cuando él intentó continuar, ella repitió que ya sabía lo que iba a decir y que la respuesta era no. ¿Por qué no?, preguntó él, y en su voz había algo que hacía años no aparecía, vulnerabilidad real. No te lo pido para recuperar nada. No te lo pido para sentirme mejor conmigo mismo. Te lo pido porque verte aquí me hace darme cuenta de cuánto te fallé. Y sé que no puedo deshacer eso. Pero si pudiera hacer algo, cualquier cosa. Valeria lo miró durante un tiempo largo. Cuando habló, fue con esa voz suya que él había olvidado y que ahora lo golpeaba como si nunca se hubiera ido. Rodrigo, no me fallaste en el sentido que tú crees. No me dejaste sin dinero. No me fuiste infiel. Hiciste algo más difícil de nombrar, me dejaste sola estando presente. Y eso, con el tiempo, aprendí a perdonarlo. No por ti, por mí. Rodrigo tardó un momento en preguntar si de verdad lo había perdonado. Hace mucho tiempo, respondió ella.
Y él no dijo nada. Porque no había nada que decir que estuviera a la altura de eso. Rodrigo manejó de regreso a su departamento esa noche en silencio total. Sin música. Sin llamadas. Sin podcast de negocios. Solo el ruido de la ciudad afuera y adentro de él, ese estruendo sordo de las cosas que uno ha evitado pensar durante años y que de repente no pueden seguir siendo evitadas. Entró a su departamento y lo miró como si fuera la primera vez. Era hermoso. Había gastado una fortuna en él: piso de mármol, cocina italiana, terraza con vista panorámica, arte en las paredes que un diseñador había elegido por él porque él no tenía tiempo para elegir arte. Todo perfecto, todo caro, todo frío. Se sentó en el sofá de cuero que nunca usaba porque siempre llegaba tarde y siempre tenía sueño y siempre se iba directo a la cama para levantarse temprano y repetir el ciclo. Y se preguntó, quizás por primera vez en años, con una honestidad brutal que solo es posible en la soledad de las noches: ¿para quién es todo esto? No había respuesta en las paredes de mármol. No había respuesta en el arte caro. Sacó su teléfono y buscó su nombre entre los contactos. Seguía ahí, 4 años después, archivado en una carpeta que había etiquetado, sin demasiada originalidad, como pasado. No la llamó. Pero tampoco la borró. Se quedó mirando su nombre durante un tiempo que no supo medir. Y luego hizo algo que no había hecho en años: lloró. Sin drama. Sin sollozos. Solo un par de lágrimas silenciosas que cayeron sobre la pantalla del teléfono y borraron por un momento el nombre de Valeria, y Rodrigo pensó que eso era exactamente lo que había hecho él con su matrimonio: había dejado que las cosas se borraran sin darse cuenta. Los días siguientes, algo cambió en Rodrigo. No fue un cambio dramático. No fue una epifanía en la cima de una montaña ni una conversación transformadora con un sabio. Fue más modesto que eso, más real. Simplemente empezó a prestar atención a las cosas que había dejado de ver. En su primera reunión de la semana, su asistente Marco le trajo el café como todos los días. Rodrigo lo recibió sin mirarlo, como todos los días. Pero esa mañana algo lo hizo detenerse. Le preguntó por su mamá, que había estado enferma. Marco lo miró sorprendido, aunque Rodrigo estuviera de espaldas a él. Era poca cosa. Era ridículamente poca cosa comparado con los cambios que hacían falta. Pero era algo. Era el principio de algo. Esa semana Rodrigo canceló 2 reuniones que no eran urgentes y salió de la oficina a las 7. Caminó por el parque que estaba a 4 cuadras de su oficina y que había pasado 1000 veces en automóvil sin ver. Había un señor de unos 70 años sentado en una banca, dándole migajas de pan a las palomas con una concentración y una tranquilidad que a Rodrigo le pareció, en ese momento, la cosa más lujosa que había visto en años. Se sentó en la banca de al lado. El señor lo miró de reojo. «Mire nada más», dijo el señor. «Se le ve a usted como hombre de prisa, y aquí está, sentado con las palomas». Rodrigo soltó una risa corta. Genuina. Hacía cuanto no reía así. «Toda la vida he sido hombre de prisa», respondió. «Creo que se me olvidó para qué». El señor asintió sin dejar de mirar a las palomas. «El problema con la prisa», dijo, «es que cuando llegas al destino, ya no recuerdas de dónde saliste». 2 semanas después de la noche en el restaurante, Rodrigo volvió. No lo había planeado del todo, o quizás sí, pero sin admitírselo. Simplemente se encontró manejando por esa calle del centro histórico, y el restaurante estaba ahí con su luz cálida y sus plantas en la ventana, y antes de razonarlo ya estaba estacionado. Valeria estaba ahí. Lo vio entrar. Esta vez no hubo tensión en la sonrisa. Solo una ligera elevación de cejas que podría leerse como curiosidad. Lo atendió. Tomó su orden. Él ordenó despacio esta vez, leyó el menú de verdad, hizo una pregunta sobre el guiso del día. Ella respondió. Hubo algo parecido a una conversación normal. Cuando le trajo la comida, él le dijo que había venido a decirle algo, sin agenda oculta, sin intención de pedirle nada. Que había pensado mucho desde la última vez y se había dado cuenta de algo que debió haber visto hace años, que había sido un mal esposo. No por malicia. Por inconsciencia. Y que la inconsciencia puede hacer tanto daño como la maldad, a veces más. Porque al menos con la maldad la gente sabe a qué atenerse. Valeria lo miraba sin hablar. No te lo digo para que me perdones. Ya sé que me perdonaste. Te lo digo porque creo que me lo debía decir a mí mismo en voz alta, frente a ti, para que fuera real. Un silencio largo. ¿Sabes lo que me sorprende de ti, Rodrigo?, dijo ella finalmente. ¿Qué? Que llegas 4 años tarde y aún así llegas. La mayoría no llega nunca. No era una invitación.
No era una puerta abierta. Pero tampoco era una puerta cerrada con llave. Era algo intermedio, algo honesto. Y Rodrigo, que había pasado toda su vida adulta buscando certezas antes de actuar, decidió que lo honesto era suficiente. En las semanas siguientes, Rodrigo volvió al restaurante regularmente. No todos los días, Valeria le había dejado claro que no quería eso, sino 2 o 3 veces por semana. Siempre a cenar. Siempre como cliente. Sin presionar. Hablaban. Al principio de cosas ligeras. Luego de cosas más reales. Ella le contó sobre su trabajo en la escuela, sobre una niña en su salón llamada Emilia que no sabía leer a los 8 años y con quien Valeria se quedaba después de clase a practicar. Él le contó sobre Marco y su mamá, sobre el señor del parque. ¿Fuiste a sentarte al parque?, preguntó ella con algo entre sorpresa y ternura. Fui varias veces, admitió él. El señor de las palomas se llama don Horacio. Tiene 73 años, fue carpintero toda su vida, y tiene 3 hijos que raramente lo visitan. Dice que las palomas son más constantes que la familia. Valeria lo miró. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien así? Con alguien sin agenda, sin beneficio mutuo, sin que hubiera algo que ganar. Rodrigo pensó de verdad. No lo recuerdo. Eso, dijo ella, es más triste que cualquier cosa que yo esté viviendo ahora. Una noche, al final del turno, cuando el restaurante estaba casi vacío y Valeria se estaba poniendo el abrigo con esa torpeza adorable del último mes de embarazo, se le cayeron las llaves. Ella hizo el movimiento de agacharse y se detuvo, porque a 8 meses y medio el cuerpo ya no colabora con los movimientos rápidos. Rodrigo ya estaba agachado antes de pensarlo. Le dio las llaves. Sus manos se rozaron. Un segundo. No más. Y en ese momento, en ese gesto absurdamente pequeño y profundamente humano de agacharse a recoger unas llaves, algo terminó de cambiar en Rodrigo Valcárcel. Hay momentos que no se anuncian. Que no vienen con música de fondo ni con luz especial. Simplemente suceden, y uno sabe, sin poder explicarlo, que algo importante acaba de ocurrir. El bebé llegó un domingo a las 3 de la mañana. Rodrigo lo supo porque recibió un mensaje de un número que no tenía guardado pero que reconoció de inmediato, el número de Ana, la dueña del restaurante, que Valeria había dejado como contacto de emergencia. El mensaje decía solo, es tu contacto de Valeria. Fue al hospital. Todo está bien. Rodrigo se preguntó qué hacía con esa información durante aproximadamente 30 segundos. Luego se levantó, se vistió, y fue al hospital. No entró. Se quedó en la sala de espera del piso de maternidad, en uno de esos sillones plásticos de hospital que son incómodos a propósito, y esperó. Sin saber por qué. Sin tener ningún derecho a estar ahí. Sin plan. A las 6:15 de la mañana una enfermera salió a la sala y llamó familia de Valeria Montoro. Rodrigo se puso de pie. Y luego se quedó quieto, porque no era familia, no tenía ningún título que lo habilitara a estar ahí. Pero entonces salió Valeria, en silla de ruedas, con el cabello húmedo pegado a la frente y un bulto envuelto en tela azul en los brazos, y lo vio parado en la sala de espera, y por primera vez en todo el tiempo que llevaban de encontrarse de nuevo, se le rompió la compostura. No lloró. Pero se le notó en los ojos que casi. ¿Qué haces aquí?, preguntó. No lo sé, respondió él honestamente. Un silencio. Se llama Mateo, dijo ella, bajando los ojos hacia el bulto. Mateo Emilio. Rodrigo miró al bebé. Un recién nacido arrugado y perfecto con los ojos cerrados y los puñitos apretados, completamente ajeno a todo el peso de las historias de los adultos que lo rodeaban. Es hermoso, dijo Rodrigo, y en su voz había una emoción que no intentó disimular. Lo sé, respondió ella. Lo que siguió no fue un cuento de hadas. Eso es importante decirlo. No hubo una reconciliación dramática. No hubo una declaración de amor en la lluvia ni final de película con música y créditos. Lo que hubo fue algo más real, en ciertos aspectos, más hermoso, 2 personas adultas, cada una con sus cicatrices y sus aprendizajes, eligiendo relacionarse de una manera distinta. Rodrigo no intentó recuperar a Valeria como se recupera un cliente de negocios o un contrato perdido. Le ofreció algo que hacía 4 años no habría sabido ofrecer, presencia sin condiciones. Le preguntó si podía ayudar. Ella dijo que podía si quería hacerlo sin expectativas. Él dijo que sí. Y cumplió. Fue al mercado cuando a ella le faltaba tiempo. Armó la cuna del bebé, tardó 4 horas porque nunca en su vida había armado nada con las manos y el manual de instrucciones era en 3 idiomas. Se quedó cuidando a Mateo 2 horas una tarde para que Valeria pudiera dormir,
y en esas 2 horas cargó a un bebé recién nacido por primera vez en su vida y descubrió que no sabía qué hacer con sus manos de empresario frente a algo tan frágil y tan confiado. Llamó a su asistente y canceló una reunión por primera vez sin reagendarla. Nadie se murió. El negocio siguió funcionando. Era una revelación pequeñísima y sin embargo enorme. Con el tiempo, meses, no semanas, algo fue naciendo entre ellos. Distinto a lo que habían sido antes. Más lento, más consciente, más honesto. Sin prisas. Sin suposiciones. Un día, mientras Mateo dormía y ellos tomaban café en la cocina del pequeño departamento de Valeria, un departamento modesto y limpio con libros en todos los estantes y dibujos de niños en el refrigerador y una planta de albahaca en la ventana, Rodrigo miró alrededor y pensó, esto es más rico que cualquier cosa que tengo. No lo dijo en voz alta. Pero lo pensó. Y fue el pensamiento más claro que había tenido en años. Hay un personaje de esta historia al que debo regresar un momento, don Horacio, el señor del parque con las palomas. Rodrigo siguió visitándolo. Primero por casualidad, luego con intención. Se fue convirtiendo en una constante de sus semanas, ir al parque el miércoles a las 6 de la tarde, sentarse en la banca de al lado, y hablar. Don Horacio tenía la sabiduría particular de la gente que ha vivido mucho y esperado poco. Decía las verdades con una calma que quitaba el aguijón. Un día, Rodrigo le contó sobre Valeria, sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre el reencuentro, sobre Mateo. Lo contó todo, con una honestidad que le sorprendió mientras lo hacía. Don Horacio lo escuchó sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, el señor estuvo un momento en silencio mirando a las palomas. ¿Sabe qué es lo que más le cuesta al hombre exitoso?, dijo finalmente. ¿Qué? Admitir que el éxito no es un lugar. Es un camino. Y que puede haber caminado muy lejos en una dirección equivocada. Rodrigo asintió. ¿Y qué hace uno cuando se da cuenta de eso? Don Horacio se encogió de hombros con una serenidad monumental. Save all tea. Se regresa lo que se pueda. Y empieza de donde está, no de donde estaba. 6 meses después de que naciera Mateo, Rodrigo hizo algo que sus socios de negocios no entendieron en absoluto. Destinó el 10% de las ganancias trimestrales de su empresa a un programa de becas para maestros de escuelas públicas. No como deducción fiscal, aunque lo era, sino porque una noche, revisando números en su oficina, había pensado en Valeria quedándose después de clase con la niña Emilia que no sabía leer, y en los 20 otros maestros que hacían lo mismo en 20 otras escuelas, y en que esos maestros ganaban un sueldo que no alcanzaba y merecían algo mejor. Nadie supo por qué lo hizo. Él no lo explicó en ningún comunicado de prensa. Pero Valeria, que se enteró meses después por un colega, lo llamó. ¿Fuiste tú?, preguntó. «Fue yo que», respondió él, y en su voz había una sonrisa que ella ya aprendía a reconocer. «El programa de becas». Un silencio. ¿Importa? Ella no respondió de inmediato. Cuando habló, lo hizo con una voz suave. «Importa porque es la primera vez que haces algo que no te beneficia directamente. Y eso, Rodrigo Valcárcel, es la primera señal de que te estás convirtiendo en una persona». Él rió. Ella rió. Y fue la primera vez que rieron juntos en más de 4 años. Mateo creció siendo el niño más observado y más querido del pequeño universo que se había formado a su alrededor. A los 6 meses sonreía a todo el mundo con esa democracia de los bebés que aún no han aprendido a desconfiar. A los 10 meses llamaba a Rodrigo con el sonido genérico que los bebés usan antes de aprender palabras, pero que Rodrigo interpretaba, siendo perfectamente justo, como su nombre. Un domingo, cuando Mateo tenía 11 meses, estaban en el departamento de Valeria, el niño sentado en su manta con juguetes de colores, y Rodrigo estaba en el suelo con él, en traje porque había venido de una reunión y no había pasado por su casa a cambiarse, lo cual era ya una señal en sí misma de a dónde estaban sus prioridades. Cuando Mateo agarró su dedo índice con la mano completa. Y no lo soltó. Rodrigo miró esa mano pequeña alrededor de su dedo. Y supo, con una certeza que no era racional sino visceral, que este era el momento más importante de su vida. No la firma de ningún contrato. No ningún premio empresarial. No ninguna portada de revista. Este momento, en el suelo, en traje, con un bebé que lo miraba con ojos de miel exactamente del mismo color que los ojos de su madre, y que confiaba en él con la absoluta e inmerecida confianza que los niños pequeños regalan antes de aprender que el mundo puede decepcionar. «Voy a estar», le dijo al bebé en voz baja, casi para sí mismo. Desde la cocina, Valeria no dijo nada. Pero escuchó. 1 año y medio después del reencuentro en el restaurante,
Algo que los dos habían estado circunvalando con cuidado empezó a tomar forma. No fue una confesión dramática. Fue más como una conversación que empezó sobre el presupuesto de la escuela de Mateo y terminó en otro lugar completamente. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Valeria. Siempre. ¿Qué quieres tú? No lo que sería lógico, no lo que tendría sentido de afuera. Tú. ¿Qué quieres? Rodrigo no respondió de inmediato. Se tomó el tiempo que la pregunta merecía. Quiero estar en el lugar donde está Mateo, dijo finalmente. Y quiero que ese lugar también seas tú. No por historia. No por culpa. Sino porque en el último año y medio he descubierto que la persona con quien más quiero hablar eres tú. Que cuando me pasa algo, lo primero que pienso es en contártelo. Que cuando me río de algo, quiero que tú también lo escuches. Pausa. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo te estoy diciendo lo que es verdad. Valeria lo miró durante un tiempo. Rodrigo, la última vez te di todo de mí sin pedirte cuentas. Y pagué el precio de eso. Así que si esto va a ser algo, tiene que ser diferente. Lo sé. Necesito que el trabajo no gane siempre. Necesito que cuando estés de verdad. Necesito honestidad cuando algo esté mal en lugar de silencio. Lo sé. Lo sabes o lo dices. Una pausa larga. Ambas cosas. Pero esta vez también lo intento. Fue la conversación más importante que Rodrigo Valcárcel tuvo en su vida. Más importante que cualquier negociación. Más importante que cualquier contrato. Porque fue la primera vez que habló sin calcular el resultado. Sin estrategia. Sin red de seguridad. Solo la verdad, suelta al aire, y a ver qué hacía el mundo con ella. Don Horacio murió un martes de mayo, tranquilamente, en su casa, con 76 años y sin dolor, según lo que le contó una vecina a Rodrigo cuando fue al parque y no lo encontró. Rodrigo se quedó sentado en la banca de al lado durante una hora. Sin palomas esa tarde, o quizás si había palomas, pero él no las vio. Esa noche, en casa, Mateo estaba dormido y Valeria le preguntó qué le pasaba. Rodrigo le contó sobre don Horacio, quien había sido, que le había dicho aquel primer día en el parque sobre la prisa, que había significado para él en los últimos años. Era mío, dijo. Un lugar solo mío donde ir a entender las cosas. Valeria asintió despacio. Es importante tener esos lugares. Lo sé ahora. Antes no lo sabía. Antes creía que todo tenía que ser compartido o rentabilizado o convertido en algo útil. Una conversación con un señor que le da pan a las palomas no cabía en ninguna categoría. ¿Y ahora? Ahora creo que esa era la categoría más importante, las cosas que no son útiles. Las cosas que solo son. 3 años después del jueves de octubre en que Rodrigo entró al restaurante y vio a Valeria con su delantal azul y su vientre redondo, la vida se veía así. Mateo tenía 2 años y 8 meses y era el ser más feliz y más ruidoso del edificio. Hablaba sin parar, corría sin parar, hacía preguntas sin parar, tenía opiniones sobre cada plato de comida y cada perro que veía en la calle. Era, en todos los sentidos posibles, pura vida. Valeria seguía siendo maestra. Había dejado el restaurante al poco tiempo de que naciera Mateo, no porque Rodrigo le hubiera pedido que lo hiciera, sino porque ya no necesitaba hacerlo y porque sus estudiantes la necesitaban completa. La niña Emilia ya leía. Leía bien. Había ganado un pequeño concurso escolar de lectura en voz alta, y cuando le dieron el diploma, lo primero que hizo fue buscar a su maestra entre el público. Rodrigo seguía siendo empresario. Seguía siendo exitoso. Pero su definición de éxito había cambiado de manera tan fundamental que si alguien hubiera podido comparar los dos Rodrigos, el de antes y el de ahora, no habría sabido decir si eran el mismo hombre. Salía de la oficina antes de las 7. Tenía en su agenda, marcados con el mismo color que las reuniones importantes, los eventos de la escuela de Mateo, las cenas con Valeria, las tardes de parque donde ya iba solo pero seguía yendo. Eran inamovibles. Sus socios lo sabían y habían dejado de cuestionarlo. Vivía con Valeria y con Mateo en una casa que no era ni la mansión que Rodrigo tenía antes ni el pequeño departamento de Valeria. Era algo intermedio, una casa con jardín en un barrio tranquilo, con libros en los estantes y dibujos de Mateo en el refrigerador y una planta de albahaca en la ventana de la cocina, la misma planta de albahaca, trasplantada, sobreviviente. Había una noche de ese tercer año en que Rodrigo estaba sentado en el jardín después de que Mateo se durmiera, con una taza de café en la mano y el sonido de los grillos y la luz de la cocina filtrándose por la ventana, y Valeria salió y se sentó a su lado sin decir nada, y estuvieron así un tiempo largo, en silencio,
sin que el silencio fuera pesado, sin que fuera vacío, sino exactamente lo contrario, lleno. Y Rodrigo pensó que eso era lo que había buscado toda su vida sin saber que lo buscaba. No el éxito. No el poder. No la portada de ninguna revista. Esto. Un jardín de noche. Una taza de café. El silencio de una persona que te conoce y se queda de todas formas. Un año antes de que esta historia pudiera ser contada, Rodrigo recibió una invitación a hablar en una conferencia de negocios. El tema asignado era liderazgo y productividad en la era moderna. Aceptó. Preparó su presentación. Tenía diapositivas, estadísticas, casos de estudio. Era la presentación perfecta para el tema asignado. Y entonces, la noche antes, mientras revisaba sus notas, Mateo entró al estudio y se trepó a su regazo y le preguntó con la frescura aplastante de los niños pequeños si podían leer un cuento. Rodrigo cerró la laptop. Leyeron 3 cuentos. Mateo se quedó dormido en el tercero. Y Rodrigo se quedó ahí, con el niño dormido sobre su pecho y el libro de cuentos abierto en su mano, y supo exactamente de qué iba a hablar en la conferencia del día siguiente. Al día siguiente, frente a 300 empresarios en traje, descartó sus diapositivas y habló sin presentación durante 40 minutos. Habló de un restaurante modesto en el centro histórico. De una mujer embarazada con un delantal azul. De un señor de 73 años dándole migajas a las palomas. De un bebé agarrando un dedo índice y no soltándolo. De lo que se pierde cuando uno corre demasiado y llega a destinos que nadie recuerda. Hubo silencio en la sala. No el silencio de la indiferencia. El otro, el de la gente que reconoce algo. Al final, un hombre de unos 50 años en la primera fila levantó la mano y preguntó, ¿y cómo se empieza a cambiar? Rodrigo pensó en don Horacio. Se voltea, respondió. Se regresa lo que se pueda. Y se empieza de donde uno está, no de donde estaba. Esta es la historia de un hombre que confundió el éxito con la vida. No es una historia inusual. Es, de hecho, una historia muy común. Tal vez demasiado común. La contamos en versiones distintas todo el tiempo. El padre que nunca estuvo, la esposa que esperó demasiado, el momento en que uno mira alrededor y se da cuenta de que todo lo que construyó lo construyó para nadie. Lo que hace especial la historia de Rodrigo no es la caída, muchos caen, ni el reencuentro, muchos se reencuentran. Lo que la hace especial es lo que hizo con la segunda oportunidad. Porque las segundas oportunidades no son garantías, son materiales en bruto. Lo que uno hace con ellas es lo que define la historia. Rodrigo no tuvo un solo momento de iluminación. Tuvo 100 momentos pequeños, el café de Marco, el señor del parque, las llaves recogidas del suelo, el dedo apretado de Mateo, la risa compartida, la conferencia sin diapositivas. Una vida no cambia de golpe. Cambia en pequeños actos repetidos con intención. Y la mujer con el delantal azul, la que lo perdonó sin publicidad y lo desafió sin crueldad y construyó su vida con sus propias manos mientras él tardaba en llegar, esa mujer no esperó a ser rescatada. Eso también es parte de la historia. La parte más importante, quizás. Esta historia nos enseña que puedes tener todo el dinero del mundo y seguir siendo pobre en las cosas que importan. La riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias ni en metros cuadrados. Se mide en la calidad de tu presencia con las personas que amas. En si cuando estás, realmente estás. Nos enseña que una persona puede amarte y aún así elegir alejarse, no por falta de amor, sino por amor propio. Valeria no dejó a Rodrigo porque lo odiara. Lo dejó porque se amaba lo suficiente para no seguir apagándose. Eso no es egoísmo, es salud. Aprendamos a reconocer la diferencia. Nos enseña que el perdón no es debilidad y no es una invitación. Valeria perdonó a Rodrigo mucho antes de que él volviera a aparecer en su vida, y lo hizo por su propio bienestar, no por el de él. El perdón es un acto de liberación personal. No significa que la historia deba recomenzar ni que la herida no existió. Nos enseña también que nunca es demasiado tarde para cambiar, pero que el cambio tiene que ser real. No basta con llegar con dinero o con palabras bonitas. Hay que llegar con acciones sostenidas en el tiempo. Rodrigo no recuperó a Valeria con un gesto grandioso. La recuperó con 100 gestos pequeños repetidos durante meses y años. Así funciona la confianza, lenta de construir, rápida de romper. Las personas más valiosas de tu vida pueden no ser las más ruidosas. El señor del parque, la mesera que trabaja doble turno, la maestra que se queda después de clases, el asistente que trae el café todos los días. Estas personas tienen dignidad, historias y sabiduría que merecen ser vistas. El arrogante mira sin ver.
El sabio aprende a ver. Y la última lección, la vida no espera. Cada día que pasamos corriendo hacia metas que cambian constantemente es un día que no vivimos. El equilibrio entre la ambición y la presencia no es fácil de encontrar, pero es el trabajo más importante que cualquier ser humano puede hacer. Porque al final, nadie recuerda las horas extras en la oficina. Todos recuerdan quién estuvo cuando importaba. El verdadero lujo no es tener todo. Es poder estar presente en lo poco que realmente vale. No acumules cosas que no puedas llevar contigo al final. Acumula momentos, personas, amor. Eso sí va donde vayas. Fa.